Santidad. J.C. Wright. Introducción. Tercera parte. En sexto lugar, es sabio trazar una línea tan profunda, ancha y marcada de separación entre conversión y consagración, o la llamada vida superior, como lo hacen algunos en la actualidad. ¿Coincide esto con lo que afirma la palabra de Dios? Lo dudo. Es indudable que no hay nada nuevo en esta enseñanza. Es bien sabido que los escritores católicos romanos a menudo afirman que la Iglesia se divide en tres clases: pecadores, penitentes y santos. Me parece a mí que los maestros modernos de esta época que nos dicen que hay tres tipos de los que profesan ser cristianos: los no convertidos, los convertidos y los que viven la vida superior de total consagración, se refieren a prácticamente los mismos niveles. Pero sea la idea antigua o nueva, católica romana o no, me es totalmente imposible ver que tenga una base bíblica. La palabra de Dios siempre habla de dos grandes divisiones de la humanidad, únicamente dos. Habla de los vivos y de los muertos en pecado, el creyente y el no creyente, el convertido y el inconverso, los que están en el camino angosto y los que están en el ancho, los sabios y los necios, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dentro de cada una de estas dos clases hay sin duda distintas medidas de pecado y de gracia, pero es solo una diferencia entre el extremo más elevado y el más bajo de una misma condición. Entre estas dos grandes clases hay un enorme abismo. Son tan individuales como la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, el cielo y el infierno. Pero sobre una división en tres clases, la palabra de Dios no dice absolutamente nada. Cuestiono la pretendida sabiduría de hacer divisiones nuevas que la Biblia no ha hecho, y me disgusta totalmente la noción de una segunda conversión. Que hay una gran diferencia entre un grado de gracia y otro, que la vida espiritual se trata de crecimiento y que el creyente debe ser exhortado continuamente a crecer en la gracia en todo sentido, es algo que acepto totalmente. Pero no puedo concebir la teoría de una transición súbita y misteriosa, de un solo salto del creyente a un estado de bendición y total consagración. A mí me parece una invención del hombre. No puedo ver ningún texto específico que lo pruebe en las Escrituras. Un crecimiento gradual en la gracia, crecimiento en conocimiento, crecimiento en la fe, crecimiento en el amor, crecimiento en santidad, crecimiento en humildad y crecimiento en mentalidad espiritual. Todos estos sí los veo claramente enseñados, contundentemente exigidos en las Escrituras y ejemplificados claramente en la vida de muchos santos de Dios. Pero no veo en la Biblia saltos súbitos e instantáneos de la conversión a la consagración. Realmente dudo si tenemos derecho a decir que alguien puede convertirse sin consagrarse a Dios. ¿Qué puede ser más consagrado e indudable, y lo será a medida que aumenta su gracia? Pero si no se consagró a Dios el día que se convirtió y nació de nuevo, no sé lo que significa conversión. ¿No es cierto que los hombres corren el peligro de no darle el valor y el lugar que merece a la bendición inmensa de la conversión? ¿Acaso no están restándole valor a aquel y primer gran cambio que las Escrituras llaman el nuevo nacimiento, la nueva creación, la resurrección espiritual, cuando les exigen a los creyentes la vida superior de una segunda conversión? Puedo estar equivocado, pero a veces he pensado, al leer el lenguaje fuerte usado por muchos en los últimos años, al referirse a consagración, que deben haber tenido anteriormente un concepto bajo e inadecuado de la conversión, si es que acaso habrán sabido algo de ella. En suma, hasta casi sospecho que cuando se habían consagrado, en realidad se habían convertido
por primera vez. Confieso francamente que prefiero las sendas antiguas. Creo que es más sabio y seguro instar a todos los convertidos a que crezcan continuamente en la gracia y hacer hincapié en la necesidad absoluta de marchar adelante, a desarrollarse más y más, cada año dedicándose y consagrándose más en espíritu, alma y cuerpo a Cristo. Usemos todos los medios para enseñar que hay más gracia para obtener y más cielo para disfrutar en la tierra, que la mayoría de los creyentes gozan desde ahora. Pero me niego a decirle a ningún convertido que necesita una segunda conversión y que algún día dará un paso enorme a un estado de total consagración. Me niego a enseñarlo porque no veo en las Escrituras justificación alguna para hacerlo. Me niego a enseñarlo porque creo que la tendencia de la doctrina es totalmente maliciosa, que deprime al humilde de corazón y llena de orgullo al superficial, al ignorante, al presuntuoso, en un grado sumamente peligroso. En séptimo y último lugar, es sabio enseñar a los creyentes que no piensen tanto en luchar y esforzarse contra el pecado, sino que más bien se sometan a Dios y sean pasivos en las manos de Cristo. ¿Coincide esto con lo que afirma la palabra de Dios? Lo dudo. Es claro que la enseñanza de someterse a Dios es algo a lo que Dios insta a los creyentes a hacer. Pero esto no incluye el sentido de colocarnos pasivamente en las manos de otro. Cualquier estudiante del griego nos puede decir que el sentido es más bien de presentarnos activamente para un uso, empleo y servicio. Romanos 12:1. La expresión pues se sustenta por sí misma. Pero por otra parte, no sería difícil señalar por lo menos 25 o 30 pasajes en las epístolas que enseñan claramente a los creyentes a ser activos y se los hace responsables de cumplir con energía lo que Cristo quiere. No se les dice que se sometan como agentes pasivos y se queden sentados sin hacer nada, sino que se levanten y trabajen. Un ímpetu, un conflicto, una guerra, una lucha santa, la vida de un soldado son presentados como las características del verdadero cristiano. La descripción de la armadura de Dios en el 6º capítulo de Efesios parece resolver la cuestión. Vuelvo a repetir que sería fácil demostrar que la doctrina de santificación, sin un esfuerzo personal, sino sencillamente de someterse a Dios, es precisamente la doctrina de los antinomianos, fanáticos del siglo XVII, y que su tendencia es extremadamente mala. Sería fácil demostrar que la doctrina es totalmente contraria a la totalidad de las enseñanzas de libros acreditados, como El Progreso del Peregrino, y si la aceptáramos no nos quedaría más remedio que echar al fuego el viejo libro de Bunyan. Sí, cristiano, en El Progreso del Peregrino, sencillamente se hubiera sometido a Dios y nunca hubiera luchado, esforzado y batallado. Yo habría leído el libro en vano, pero la verdad lisa y llana es que los hombres seguirán confundiendo dos cosas que son diferentes, la justificación y la santificación. En cuanto a justificación, las palabras para decirle al hombre son: cree, solo cree. En cuanto a santificación, las palabras tienen que ser: mantente en guardia, ora y lucha. Lo que Dios ha dividido, no lo mezclemos y confundamos nosotros. El error lamentable. Termino aquí mi introducción y me apuro a concluirla. Confieso que dejo de escribir con sentimientos de tristeza y ansiedad. Hay mucho en la actitud de los cristianos en la actualidad que me llena de preocupación y me hace temer por el futuro. Existe entre muchos creyentes una ignorancia pasmosa de las Escrituras y consecuentemente existe también la necesidad de una fe bien fundamentada, bíblicamente y sólida. No tengo otra manera de explicar la facilidad con la que la gente, como si fueran niños, son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:14.
Existe un amor ateniense por las cosas novedosas y una aversión mórbida por cualquier cosa del pasado irregular y por el sendero transitado por nuestros mayores. Miles de personas se congregan para escuchar una voz nueva y una doctrina nueva sin considerar ni por un momento si lo que están oyendo es cierto. Hay ansias incesantes de escuchar cualquier enseñanza sensacional y emocionante que apele a los sentimientos. Hay un apetito enfermizo por un cristianismo espasmódico e histérico. La vida religiosa de muchos es como beber una pequeña copita espiritual, y el espíritu afable y apacible que recomienda San Pedro es totalmente olvidado. Primera de Pedro 3:4. Las multitudes, los llantos, los sitios calurosos, los cantos rimbombantes y una incesante apelación a las emociones es lo único que a muchos les interesa. La incapacidad para distinguir las diferencias doctrinales cunden por doquier, y mientras el predicador sea hábil y fervoroso, cientos de oyentes parecen creer que tienen que estar predicando la verdad y lo llaman a uno terriblemente intolerante y duro. Si sugiere que no predica la verdad, Moody y Wise, Dean Stanley y Canon Lindon, McConaughey y Pershall Smith le dan lo mismo a tales personas. Todo esto es triste, muy triste. Pero sí, además de esto, los que sinceramente abogan por más santidad, caen por el camino o tienen diferencias entre sí, será más triste todavía. Entonces sí que estaremos peor. La solución. En cuanto a mí, sé que ya no soy un pastor joven. Mi mente quizás se esté endureciendo y no puedo recibir fácilmente doctrina nueva. Lo de antes es mejor. Supongo que pertenezco a la escuela antigua de teología evangélica y por lo tanto me contento con enseñar acerca de la santificación, según lo encuentro en Life of the Faith y en La vida, el camino y el triunfo de la fe, por William Romaine. Pero tengo que expresar mi esperanza de que mis hermanos más jóvenes, que han adoptado conceptos nuevos de la santidad, se cuiden de las múltiples e innecesarias divisiones. ¿Creen que se necesitan normas superiores para la vida cristiana en la actualidad? Yo también. ¿Creen que se necesitan enseñanzas más claras, fuertes y completas sobre santidad? Yo también. ¿Creen que Cristo debe ser más exaltado como la raíz y el autor de la santificación, al igual que la justificación? Yo también. ¿Creen que se les debe instar más y más a los creyentes a vivir por fe? Yo también. ¿Creen que se debe insistir más y más en que mantenerse muy cerca de Dios es el secreto de la vida feliz y provechosa para el creyente? Yo también. En todo esto coincidimos. Si quieren saber más, entonces les pido que tengan cuidado por dónde caminan y que expliquen clara y distintivamente lo que quieren decir. Por último, tengo que rechazar, y lo hago con amor, el uso de términos y frases vulgares al enseñar acerca de la santificación. Alego que un movimiento a favor de la santidad no puede ser extendido con una fraseología inventada, ni con afirmaciones desproporcionadas y parciales, ni con enfatizar demasiado y aislar pasajes en particular, ni por exaltar una verdad a expensas de otra, ni alegorizando o acomodando pasajes, exprimiéndolos para sacarles significados que el Espíritu Santo nunca puso en ellos, ni hablando con desprecio y amargura de los que no ven las cosas exactamente como las ve uno y no trabajan exactamente de las maneras en que lo hace uno. Estas cosas no conducen a la paz, más bien repelan a muchos y los mantienen alejados. Las armas como estas no ayudan en nada a la causa de la verdadera santificación, sino que la perjudican. Hay que desconfiar de cualquier movimiento para propagar la santidad, que produzca altercados y disputas entre los hijos de Dios. En nombre de Cristo y en nombre de la verdad y el amor, tratemos de seguir la paz, al igual que la santidad. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos 10:9.
Lo que anhelo de corazón y pido a Dios todos los días es que la santidad personal aumente grandemente entre los que profesan ser cristianos, y confío en que todos los que procuran promoverla se adhieran a lo que coincida con las Escrituras, que distingan cuidadosamente las cosas que difieren y que separan lo precioso de lo vil. Jeremías 15:19. Santidad, J.C. Wright.